Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia de última hora que va a hacer que las redes sociales exploten. Si eres fan de la exitosa actriz turca Demet Özdemir, este vídeo es para ti. Prepárense porque Demet ha roto por fin el silencio sobre el amor en el aeropuerto, y las respuestas son sencillamente fascinantes. Ya saben cómo funciona esto, la vida de las celebridades siempre nos tiene al borde del asiento, y cada movimiento, cada declaración, se analiza al detalle. Y hoy vamos a desmenuzar todo lo que ha dicho Demet Özdemir sobre sus relaciones y su vida amorosa, especialmente en ese contexto tan icónico como es un aeropuerto. Así que si te encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, si te gusta el drama, el romance y las historias detrás de cámaras, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas. Bueno, vayamos directo al grano. Las cámaras y los reporteros han estado acechando a Demet Özdemir durante semanas, esperando la más mínima pista sobre su vida sentimental. Y como era de esperar, el aeropuerto se ha convertido en el escenario perfecto para estas interrogaciones. Siempre vemos a las estrellas transitando por aeropuertos, maletas en mano, y los paparazzi aprovechan esa vulnerabilidad para arrancarles alguna declaración. Es un ritual casi sagrado en el mundo del espectáculo, el aeropuerto como confesionario improvisado, donde las estrellas, entre destinos y reencuentros, a veces bajan la guardia. Pues bien, Demet, conocida por su profesionalismo y por mantener su vida privada bastante reservada, ha cedido finalmente. Se rumorea, y ya saben que los rumores en el mundo de la farándula son pan de cada día, que ha estado saliendo con alguien especial. Y la pregunta del millón es, ¿quién es ese afortunado? ¿O es que simplemente está disfrutando de su soltería y los reporteros están creando fantasmas, alimentando una narrativa que todos deseamos ver completada con un romance de ensueño? Las preguntas en el aeropuerto suelen ser muy directas, ¿verdad? Algo así como, Demet, ¿estás enamorada? ¿Con quién has estado saliendo? ¿Hay alguien nuevo en tu vida? Y cada respuesta, o incluso la falta de ella, se convierte en noticia. Imaginen la presión. Estás a punto de subir a un avión, quizás para un viaje de trabajo, quizás para unas vacaciones, intentando mantener la calma y la compostura, y de repente te encuentras rodeada de flashes y micrófonos, con un mar de cámaras apuntándote. La mayoría de las veces las celebridades optan por un sin comentarios o una sonrisa evasiva, un escudo protector contra la voracidad mediática. Pero esta vez Demet ha decidido ser un poco más abierta, aunque sin revelar todos sus secretos, por supuesto. Y eso es precisamente lo que hace todo esto tan interesante, esa delicada danza entre la exposición y la privacidad que las figuras públicas deben ejecutar a diario. Según lo que ha trascendido de estas apariciones en el aeropuerto, Demet Özdemir ha expresado que está en un momento muy feliz de su vida. Ha mencionado que valora mucho la paz interior y la estabilidad. Estas son palabras clave, ¿no creen? Paz interior y estabilidad. No habla de pasiones arrolladoras o de romances fugaces que consumen y luego se desvanecen. Habla de algo más profundo, algo más duradero, algo que construye cimientos sólidos. Esto podría indicar que está buscando o ha encontrado una conexión significativa y madura, una que le aporte serenidad en medio del torbellino de su exitosa carrera. Y eso, para muchos de sus fans, es una noticia maravillosa, porque ven en ella a una mujer que busca el equilibrio y la felicidad en su vida personal, tanto como la busca en su vida profesional. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es la persona que le trae tanta felicidad y estabilidad? Los rumores han apuntado en varias direcciones, como flechas disparadas al azar en un campo de batalla mediático. Se la ha relacionado con compañeros de reparto, con figuras del ámbito musical e incluso con empresarios, cada uno aportando su propia dosis de especulación y teorías. Pero hasta ahora, nada ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí parece claro es que Demet está disfrutando de un periodo de introspección y autodescubrimiento, un viaje interior que la está fortaleciendo y definiendo su rumbo. Y si hay alguien en su vida, esa persona la está haciendo sentir muy bien consigo misma, contribuyendo a esa paz que tanto anhela. Lo interesante de sus declaraciones en el aeropuerto es que, más allá de negar o confirmar explícitamente una relación, ha puesto el foco en su bienestar emocional. Ha dicho cosas como, me siento muy tranquila y contenta con mi presente, o estoy disfrutando de mi tiempo y enfocada en proyectos personales. Esto nos dice mucho. Significa que independientemente de si está
Una relación o no, su prioridad es su propia felicidad y su desarrollo. Y esa es una actitud muy admirable y digna de aplaudir, un ejemplo de empoderamiento personal que resuena con fuerza en una sociedad que a menudo pone demasiado énfasis en la validación externa. Demet nos recuerda que la verdadera felicidad comienza desde adentro. Además, ha hecho hincapié en la importancia de la discreción. Ha dejado claro que, si bien aprecia el interés de sus fans y de la prensa, hay aspectos de su vida que prefiere mantener privados. Y sinceramente, ¿quién puede culparla? Vivir bajo el escrutinio constante de los medios, donde cada gesto y cada palabra pueden ser magnificados y malinterpretados, puede ser agotador y, francamente, invasivo. El aeropuerto, en este sentido, se convierte en un campo de batalla donde las celebridades intentan navegar entre la exposición pública inherente a su profesión y la necesidad fundamental de proteger su espacio personal y sus relaciones más íntimas. Demet está estableciendo sus límites con elegancia. Las declaraciones de Demet Özdemir en el aeropuerto, por lo tanto, no son tanto una revelación bomba sobre un nuevo amor que sacuda los cimientos de Hollywood turco, sino más bien una reafirmación de su madurez y de su enfoque en su bienestar. Ha transmitido un mensaje de serenidad y autovaloración, una clara indicación de que está construyendo su vida sobre bases sólidas y personales. Y eso es algo que resuena mucho en el público, especialmente en un mundo donde a menudo se idealizan las relaciones a primera vista y los dramas románticos. La perspectiva de Demet sobre encontrar la felicidad en uno mismo y en conexiones genuinas es muy refrescante y saludable. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. Piensen en la ironía de la situación. El aeropuerto, un lugar de tránsito, de despedidas y encuentros fugaces, un espacio efímero y en constante movimiento, se convierte en el epicentro de una conversación sobre la estabilidad y el amor duradero. Es como si la propia naturaleza del lugar, con su vaivén de llegadas y partidas, la obligara a reflexionar sobre dónde está parada en su vida, qué busca y qué ha encontrado. Y su respuesta, aunque sutil, ha sido clara: está construyendo algo sólido, algo que le aporta paz y que le permite crecer como persona. No busca la aprobación externa, sino la satisfacción interna. No podemos olvidar que Demet Özdemir es una artista con una carrera impresionante, una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación. Ha protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel mundial, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores. Y mientras el público está ávido de noticias sobre su vida personal, es importante recordar también su trayectoria profesional, su dedicación y su talento. Quizás sus nuevas declaraciones sobre el amor también reflejan la confianza que ha ganado con el éxito, la seguridad de saber lo que quiere y lo que no quiere en todas las facetas de su vida, incluyendo las relaciones sentimentales. El éxito profesional a menudo otorga una mayor claridad sobre las aspiraciones personales. Los reporteros, por su parte, seguirán intentando sonsacarle información, es su trabajo, su instinto profesional. La vida de una estrella como Demet es un terreno fértil para la curiosidad y las especulaciones. Pero parece que Demet ha encontrado una forma elegante y eficaz de gestionar estas situaciones, ofreciendo respuestas que son al mismo tiempo respetuosas con su privacidad y que satisfacen, hasta cierto punto, la curiosidad del público. Las palabras feliz y tranquila se han convertido en sus grandes aliadas en estas apariciones aeroportuarias, escudos comunicativos que protegen su intimidad sin ser hostiles. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, Demet Özdemir, en sus recientes apariciones en el aeropuerto, ha roto el silencio sobre el amor de una manera muy particular y madura. No ha revelado nombres ni detalles escandalosos que hagan temblar las redes sociales, pero sí ha transmitido un mensaje claro de bienestar y satisfacción con su vida actual. Ha enfatizado la importancia de la paz interior, la estabilidad emocional y el enfoque en proyectos personales que la nutren y la hacen crecer. Lo que sí parece ser cierto, y esta es la gran conclusión, es que Demet está en un momento de gran felicidad, ya sea acompañada por alguien especial que le aporte esa serenidad, o simplemente disfrutando de su propia compañía, de su éxito profesional y de la paz que ha cultivado en su interior. Ha aprendido a gestionar la presión mediática con gracia y madurez, priorizando siempre su espacio, su tranquilidad y su bienestar integral. Y ahí lo tienen, amigos. La última hora sobre Demet Özdemir y sus enigmáticas declaraciones en el aeropuerto. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya parecido tan interesante como a mí. Es fascinante ver cómo las celebridades navegan por estas aguas turbulentas de la fama y la atención mediática,
y Demet lo hace con una elegancia innegable, mostrando que es posible ser una figura pública admirada y al mismo tiempo proteger la esencia de lo que uno es. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay alguien especial en su vida que le aporte esa paz y estabilidad? ¿O prefieren que mantenga su vida privada completamente alejada del foco mediático? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más noticias de última hora, análisis profundos y contenido exclusivo del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos para que nadie se pierda esta información, y por supuesto suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.